Como les había manifestado el día de ayer, hoy vamos a hacer la segunda práctica de flujo de caja, ¿ya? Para que ustedes afiancen sus conocimientos y tengan más destreza en la elaboración de la misma, ¿ya? Bueno, les decía siempre que tenemos que tener un enunciado y leerlo bien, porque cada redacción que tiene este enunciado tiene un objetivo, ¿verdad? Y hay que leerlo bien y saber interpretar para no equivocarse, ¿ya? Bueno, dice, esto es una práctica de burbujas.com, ¿ya? Bueno, les decía yo que fundamentalmente en el flujo de caja hay dos elementos fundamentales que debemos tomar en cuenta y son los ingresos y los egresos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber todas las cuentas que pertenecen a los ingresos y todas las cuentas que pertenecen a los egresos. No siempre se va a dar el mismo enunciado, se puede dar diversos datos, pero siempre marcado en lo que son ingresos y egresos. Simplemente que ustedes tienen que saber identificar, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer la práctica número 2. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, obviamente, son las ventas, porque siempre lo primero que tenemos en nuestro flujo de caja son los ingresos, y dentro de los ingresos, el principal ingreso que tenemos son las ventas, ya sea al contado o crédito, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. Dice, las ventas por 60,000 en marzo. Se realizó ventas por 60,000 en marzo. Entonces colocamos marzo 60,000. Luego, y por abril 70,000. Abril 70,000. Las ventas pronosticadas para mayo, para junio y para julio son 80,000 para mayo, 90,000 para junio y 100,000 para julio, ¿no? Entonces, traspasamos esa información general de nuestras ventas, ¿verdad? Luego hay que tomar en cuenta ciertos otros datos que nos da referidos a las ventas, y es el siguiente. El 20% de las ventas de la empresa se efectuó en efectivo, el 20%. Entonces, yo debo colocar mis ventas generales y en base a mis ventas generales debo hacer los cálculos que me está sugiriendo la práctica, ¿ya? Por ejemplo, me dice que las ventas, el 20% de las ventas se efectúa en efectivo. Entonces, de estas ventas generales yo debo sacar el 20% en efectivo. Entonces hago de 60,000 el 20%, 12,000. Y ustedes, me imagino que deben estar con su calculadora, ¿verdad? Ustedes también vayan haciendo los cálculos, ¿ya? Entonces, luego 70,000 por el 20%, 14,000. 80,000 por el 20%, 16,000. 90,000 por el 20%, 18,000. Y 100,000 por el 20%, 20,000. ¿Ya? Entonces, ya hemos determinado nosotros nuestro cálculo del 20% que en base a nuestras ventas dice que ya el 20% de nuestras ventas es en efectivo, y eso es lo que acabamos de hacer, ¿ya? Continuamos. Dice, el 60% se cobra en un mes. El 60% se cobra en un mes. Y eso es lo que tengo que hacer acá. El 60% de nuestras ventas generales. El 60% para el mes de marzo, que es 60,000, 36,000. Para abril, de 70,000, el 60%, 42,000. Para mayo, que es 80,000 por el 60%, 48,000. Para junio, 90,000 por el 60%, 54,000. De 100,000 por el 60%, 60,000. ¿Ya? Dice, la empresa, el 60% cobra en un mes, ¿ya? En un mes. Entonces quiere decir que todo este cálculo del 60% lo va a cobrar recién de aquí a un mes. Entonces, lo de marzo voy a cobrar en abril. Lo de abril voy a cobrar en mayo. Lo de mayo voy a cobrar en junio. Lo de junio voy a cobrar en julio. Lo de julio voy a cobrar en agosto. Es muy importante hacer este pequeño auxiliar
que nos permite identificar los montos exactos que corresponden a cada mes para cuando nosotros estemos haciendo el flujo de caja, ¿ya? Muy bien. Ahora, el 20% restante en el segundo mes posterior a la venta con un recargo del 5%, ¿ya? Entonces hacemos ese cálculo. Dice el 20%, lo vamos a hacer así, ¿ya? Bueno, para que veamos todo entero. Muy bien. Entonces, dice, el 20% va a cobrarse en el segundo mes. Entonces, sacamos de 60,000 el 20%, 12,000, de 70,000, 14,000, de 80,000, 16,000, de 90,000, 18 y de 100, 20. Entonces, este es el 20%. Pero tiene un recargo. Cuando nosotros decimos recargo, quiere decir que va a aumentar, ¿no? Bueno, entonces, porque es a crédito a 2 meses, le estamos recargando el 5%. Entonces, de esto, 20%, yo debo sacar el 5% que le está recargando por este monto. Entonces, de 12,000 el 5%, 600. De 14,000 el 5%, 700. De 16,000 por 5%, 800. De 18,000 por 5%, 900. De 20,000 por 5%, 1,000. Y como dice que es recargo, quiere decir que va a aumentar, ¿no? Va a aumentar lo que nosotros vamos a cobrar. Entonces, en vez de cobrar 12,000, vamos a cobrar 12,000 más 600, 12,600. De 14,000 más 700, 14,700. 16,000 más 800, 16,800. 18,000 más 900, 18,900. 20,000 más 1,000, 21,000. ¿Ya? Hasta acá ya tenemos los montos exactos, pero ¿qué es lo que nos falta? Determinar los meses a los cuales corresponden, ¿no? Entonces, como dice, a 2 meses, entonces, lo de marzo yo voy a cobrar en mayo. Lo de abril yo voy a cobrar en junio. Lo de mayo yo voy a cobrar en julio. Lo de junio yo voy a cobrar en agosto. Y lo de julio voy a cobrar en septiembre. ¿Ya? Entonces, debemos hacer este pequeño auxiliar para poder identificar plenamente y con mucha seguridad los montos que corresponden a determinados meses. Vuelvo a recalcar, porque esa información nos sirve para hacer nuestro flujo de caja. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más dice? La empresa recibe ingresos adicionales, no tengo ningún problema con ello. Las compras esperadas son 50,000, 70,000, 80,000. La renta mensual percibida de alquiler es 3,000. Los sueldos y salarios son el 10% de las ventas del mes anterior. Acá debo hacer un cálculo auxiliar también, ¿ya? Porque no sé cuánto es. Tengo que determinarlo. Entonces aquí dice sueldos y salarios. Entonces, aquí dice los sueldos y salarios son el 10% de las ventas del mes anterior. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? De las ventas generales, lo primero que debo hacer es sacar el 10%. El 10% de 60,000, 6,000. De 70,000, 7,000. De 80,000, 8,000. De 90,000, 9,000. Y de 100,000, 10,000. ¿No? Entonces, ya he determinado que este 10% corresponde a los salarios de mi personal. Pero ahora debo tomar en cuenta además que dice los sueldos y salarios son el 10% de las ventas del mes anterior, ¿no? Entonces, estos 6,000 va a corresponder a abril, en los 7,000 a mayo, los 8,000 a junio, los 9,000 a julio y los 10,000 a agosto, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que el 10% de sueldos y salarios se calcula en base a las ventas del mes anterior, ¿no? Por ejemplo, el mes anterior a abril es marzo, ¿no ves? Entonces, este cálculo de marzo va a corresponder a abril. Y así sucesivamente. Hasta acá, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que les quiera aclarar? Ninguno. Está todo claro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, esas ventas en un mes se refiere es como ventas a crédito.
estas ventas de acá. Las que son en un mes y en 2 meses son las ventas Esa, que se dan la a que usted crédito. va a cobrar de aquí un mes no es al contado, es a crédito, ¿verdad? Lo que es al contado es lo que en el mismo mes usted vendió y le pagaron. Eso es al contado. En cambio, lo que dice a un mes, a 2 meses, se supone que esas ventas son a crédito. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, como ya está todo claro, vamos a empezar a hacer nuestro flujo de caja, ¿ya? Siempre con la premisa de que nosotros debemos colocar todo dentro de nuestros datos, todo lo que se refiere a ingresos en la primera parte y todo lo que se refiere a egresos en la segunda parte. Otro aspecto, siempre iniciamos con el saldo inicial. Aquí dice la empresa tiene un saldo en efectivo de 45,000, ¿no? Entonces ese va a ser el primer dato que yo voy a tomar en cuenta para mi flujo de caja. Además, debo saber a qué meses corresponde el flujo de caja. Aquí dice, con la siguiente información calcule e interprete el flujo de caja por los meses de mayo, junio y julio. Nos tiene que decir, ¿no es verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos flujo de caja, el nombre de la empresa, tenemos acá el detalle y los meses correspondientes que pertenecen al flujo de caja. El primer paso, les decía, es colocar el saldo inicial. Ese dato también siempre se les tiene que dar, porque ustedes no pueden inventarse, ¿ya? Saldo inicial, 45,000. Luego, siempre ponemos en el orden de que primero las ventas al contado y luego las ventas a crédito. ¿Ya? Fíjense, las a crédito son a 30 días, o sea, un mes y a 2 meses. Esas son a crédito. Aquí está clarísimo. ¿Ya? Bueno, entonces ahora lo que nosotros vamos a trabajar es con los datos que ya tenemos acá arriba. El 20% es al contado para el mes de mayo. Y nos fijamos. Para el mes de mayo, ¿cuánto es? Les pregunto, ¿cuánto es para el mes de mayo al contado? 16,000, ¿verdad? Ya, entonces por eso tenemos ventas al contado 16,000. Las ventas a crédito a un mes para mayo. Nos fijamos aquí, dice a un mes será 42,000. Y aquí tenemos a 30 días o un mes 42,000. Ahora, las ventas a crédito a 60 días, ¿cuánto será? Nos fijamos, para el mes de mayo. Para el mes de mayo, 12,600, ¿verdad? Entonces, ese es el monto que debo colocar. Y aquí está. 12,600, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestros datos de las ventas y continuamos con los siguientes datos. La empresa recibe ingresos adicionales. Ustedes saben que el principal ingreso que tiene es por las ventas, pero también puede tener por otros conceptos, como en este caso dice que recibe ingresos adicionales por 2,000. Estos ingresos adicionales pueden ser por diversos conceptos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ponemos? Ingresos adicionales al mes, dice, ¿no? Entonces quiere decir que todos los meses va a recibir esos ingresos adicionales, en este caso es 2,000, ¿ya? Continuamos. Las compras esperadas. ¿Las compras es ingreso? No es egreso. No es ingreso, por lo tanto no colocamos acá. La renta mensual percibida por alquileres, ¿es ingreso o es egreso? Es ingreso. Ingreso, ¿verdad? No solo porque ustedes ya lo están viendo acá, sino que percibido quiere decir percibido o ganado, es lo mismo. Entonces quiere decir que es un ingreso, ¿ya? Alquileres percibidos o ganados, dice bolivianos 3,000, ¿ya? Luego, ¿tenemos algún otro ingreso? ¿Sueldos y salarios es ingreso? No. ¿Servicios Es egreso. básicos? Es Tampoco. egreso. ¿Pago de préstamo? Egreso. ¿El pago de préstamo? Egreso. 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 ¿La compra de equipo de computación? Egreso. Egreso.
En junio debe pagarse impuestos, Egreso. egreso. Entonces ya no tengo nada más que poner en ingreso. ¿Qué debo hacer? Pasar a la siguiente. O No, hacer una no. sumatoria total. Sumar. Sumar todo lo que corresponde a mis ingresos y poner total de ingresos, el total de la sumatoria de todos mis ingresos. ¿Sí? Ya. Ahora, ya nos toca hacer la parte de egresos, ¿verdad? Entonces, vamos. Las ventas ya la pusimos, la empresa recibe ingresos adicionales, ya pusimos, nos toca las compras, ¿verdad? Las compras son el principal egreso que tienen las empresas, ¿verdad? Veremos cuánto es las compras para el mes de mayo, ¿ya? Porque nosotros estamos haciendo nuestro flujo para mayo, junio y julio, ¿ya? Entonces, para mayo, vamos a ver. Nuestras compras para mayo es 50,000. Entonces, compras 50,000, ¿ya? Luego, la renta mensual percibida, no, ya la pusimos, era ingreso. Sueldos y salarios. Sueldos y salarios son el 10% de las ventas del mes anterior. Sí, corresponde. Vamos a ver, ¿cuánto es los sueldos y salarios para mayo? Y nos fijamos acá. Los sueldos y salarios para mayo es 7,000, ¿ya? Entonces coloco acá. Sueldos y salarios 7,000, ¿ya? Luego dice servicios básicos de vengado, de agua de vengados en efectivo serán pagados en junio. Entonces ponemos servicios básicos, pero acá no ponemos nada porque no corresponde a mayo. Luego, un pago de un préstamo, ¿ya? Que esto vence o se va a pagar en junio. No corresponde al mes de mayo, sin embargo, colocamos ya el concepto, pago de préstamo, ¿ya? Luego tenemos la compra de un equipo de computación y se va a pagar en el mes de julio, ¿ya? Entonces, para mayo no corresponde, sin embargo, coloco el concepto, ¿ya? Y luego el pago de impuestos que va a ser en junio. Entonces también coloco el concepto, pero no tengo nada que poner en mayo. ¿Qué es lo que hago ahora? Sumar. Sumar todo lo que significa egreso. 50,000 más 7,000, 57,000, ¿verdad? Luego, ¿qué debo hacer? Sacar el superávit. Ver si hay superávit. No sacar el superávit. ¿Qué debo hacer? Hallar la diferencia entre Eso, sacar la diferencia entre ingreso y egreso, porque no siempre me puede dar superávit, también me puede dar déficit, ¿ya? Entonces, sacar la diferencia, en este caso, 120,600 menos 57,000, el resultado es 63,600 positivo. ¿Por qué? Porque los ingresos son mayores a los egresos. Por lo tanto, estoy hablando de un superávit, ¿ya? El superávit es 63,600. Ahora dice, el mínimo requerido será de 1,000. Mínimo requerido, mejor dicho, de 10,000. ¿Ya? Y ahí están los 10,000. Ahora, les pregunto, ¿a qué se refiere el mínimo requerido? Eso tiene que haber en la caja ¿Ya? como mínimo. ¿Por qué debe haber eso? ¿Para qué se debe utilizar? es la reserva mínima que debe haber para cualquier gasto que pueda haber. Para cualquier eventualidad o circunstancia, ¿verdad? Muy bien. Eso es el mínimo requerido. Entonces, una vez que yo tengo el mínimo requerido, saco la diferencia del superávit menos el mínimo requerido y ahí tengo un excedente. Este excedente, ¿para qué o en qué puedo emplear? Este excedente puedo disponer para realizar, para decidir la toma de decisiones, ¿se puede o no? ¿Cuento con este excedente para realizar cualquier inversión o gasto? ¿Sí o no? Ese excedente es con el capital inicial.
No, nada de eso. Este excedente quiere decir que es un efectivo que yo lo puedo utilizar para hacer una inversión o para algún otro gasto, ¿ya? O sea que esto puedo disponer de estos 53.600, ¿ya? No de los 63.600 porque siempre debo guardarme 10.000, pero de los 53.600 puedo realizar toma de decisión en base a eso, ¿ya? Ahora, para el mes siguiente, que es el mes de junio. Para el mes de junio, traspaso mi superávit del mes de mayo para junio y se convierte en mi saldo inicial para el mes de junio, ¿ya? Luego vamos con las ventas al contado para el mes de junio y nos fijamos. Las ventas al contado para el mes de junio son 18.000. Y aquí lo tengo. Las ventas al contado para junio, 18.000. Ahora, a 30 días, ¿cuánto corresponde a junio? ¿Ya? A 30 días para junio corresponde 48.000. Y aquí está, 48.000. Ahora, a 2 meses, el 20% para junio, ¿cuánto será? Y me voy así. Para junio es 14.700, ¿verdad? Y ahí está, 14.700. Entonces ya tengo todo lo referido a ventas. Continúo, ¿ya? Dice, la empresa recibe ingresos adicionales por 2.000 al mes. Entonces, ingresos adicionales 2.000. Luego, la renta mensual percibida por alquileres, percibida o ganada, es 3.000. Entonces, como dice mensual, también corresponde a junio, ¿ya? Como no tengo nada más de ingreso, debo totalizar, es decir, sumar todo lo que corresponde a junio con referencia a mis ingresos. Y ese total asciende a 149.300, ¿ya? Luego hago las compras. Las compras, voy a hacer las compras del mes de junio. Y dice que las compras del mes de junio es 70.000, ¿ya? Luego, los sueldos y salarios, y me fijo, sueldos y salarios correspondientes a junio. Los sueldos y salarios correspondientes a junio es 8.000. Entonces, coloco. Los sueldos y salarios correspondientes a junio son 8.000, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Luego, los servicios básicos de agua de vengado en efectivo serán pagados en junio. Entonces, corresponde que servicios básicos yo voy a pagar 3.000 en este mes de junio, ¿ya? Ahora, el pago de un préstamo voy a pagar en junio. Entonces, pago de préstamo 4.000 que corresponde a junio, ¿ya? Luego, el equipo de computación voy a pagar en julio, por lo tanto aquí no coloco nada. Luego, el pago de impuestos será también en junio, por eso, y es boliviano 6.000. Entonces, pago de impuestos 6.000. Como ya no tengo ningún otro gasto, ¿qué es lo que hago? Sumo, ¿verdad? Sumo todos mis gastos y me da 91.000. Entonces, luego nuevamente hago la diferencia. Ingreso menos egreso me da 58.300 de resultado. Como mis ingresos son superiores a mis ingresos, entonces aquí hay un superávit de 58.300. Luego debo colocar el mínimo de 10.000. Entonces yo dispongo de 48.300 de efectivo. Ahora, para el mes siguiente, estos 58.300 de superávit para mí significa un saldo inicial para el mes de julio y ahí lo coloco, ¿ya? Luego me fijo las ventas al contado, el 20% que corresponde a julio y me fijo acá. El 20% que corresponde a julio es 20.000 y aquí están los 20.000, ¿ya? Luego las ventas a crédito a un mes para julio es 54.000. Y aquí está, 54.000, ¿ya? Las ventas a crédito a 2 meses para julio es 16.800. Y ahí está, 16.800. Luego nos fijamos que
los ingresos adicionales 2.000 por mes corresponde también a julio, entonces lo colocamos. Ingresos adicionales 2.000. Luego tenemos que la renta mensual percibida de 3.000. Como dice, mensual percibida corresponde también al mes de julio. Como no tengo ningún otro ingreso, sumo, totalizo y me da 154.100. Ese es mi total de ingresos. Vamos con los egresos, me fijo. Las compras del mes de julio son 80.000. Las compras son 80.000, ¿ya? Los sueldos y salarios que corresponden a julio. Los sueldos y salarios que corresponden a julio es 9.000. Y aquí está, sueldos y salarios 9.000, ¿ya? Luego, el servicio básico se pagó en junio, no tengo que colocar nada en julio. Luego los servicios básicos también, nada. El pago de préstamo tampoco porque fue en junio. Ahora, el equipo de computación ha sido comprado en julio. Entonces, estos 6.000 corresponden al mes de julio. El pago de impuestos fue en junio, entonces aquí no tenemos nada. Como no tenemos ningún otro gasto, sumamos. 80.000 más 9.000 más 6.000 me da 95.000. Luego, ¿qué debo hacer? Debo sacar la diferencia de los ingresos menos los egresos. Y eso me da 59.100, ¿verdad? Luego, coloco el mínimo requerido y entonces, a fin del mes de julio, yo cuento con un efectivo de 49.100, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Es sencillo, ¿verdad? Es sencillo hacer un flujo de caja. Como les digo, ustedes simplemente tienen que tener la base de saber diferenciar qué cuentas pertenecen a los ingresos y qué cuentas a los egresos. Después, el procedimiento es el mismo en todos los flujos, ¿ya? Entonces está todo claro. Entonces, luego, ¿qué es lo que yo pregunto? La interpretación de la parte financiera que hemos acabado de ver. ¿Qué interpretación tienen ustedes con respecto a este flujo? Yo, a mi criterio, ese negocio está muy bien, es rentable, tiene mucha Ya, ganancia. ya. ¿Por qué es rentable? Porque tiene ganancias, tiene mucha utilidad, fíjese. Sí. Esos excedentes son las utilidades, ¿no? Entonces, Exacto. es, O sea, es muy no son bueno. los excedentes en efectivo, ¿no? No son eh, utilidad, son el excedente en efectivo, ¿ya? Sus ingresos y sus egresos. Entonces, eso es el dinero que cuenta así, palpablemente, con el cual puede hacer toma de decisiones, ya sea que puede invertir, comprar acciones, porque las empresas no tienen que hacer dormir el dinero, ¿verdad? El dinero genera dinero. Entonces, mientras más lo hagan trabajar y puedan producir y obtener rentabilidad, entonces es realmente provechoso, ¿ya? Es el efectivo con el que cuenta la empresa, el dinero con el que cuenta la empresa para afrontar todos sus gastos operativos que pueda tener. Le hice una pregunta, pero normalmente, ¿cómo se empieza una interpretación para hacerle una buena interpretación? Yo tengo que ver primero si yo tengo superávit o tengo déficit. Si ese superávit que tengo me cubre el mínimo requerido o no me cubre. Todo eso tengo que ver, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, así como en este caso, me doy cuenta que sí, evidentemente, esta empresa tiene una imagen buena con referencia a la parte financiera con respecto al efectivo, ¿no? Tiene, ¿por qué? Porque yo he visto que tiene más ingresos que egresos y por lo tanto tiene un superávit. Entonces financieramente se la ve esta empresa bien. Otro aspecto que también vemos es que
todas las ventas a crédito las cobran. Entonces, porque también pueden haber cuentas incobrables, ¿verdad? Pero acá no tenemos cuentas incobrables, todo se cobra. Entonces quiere decir que esta empresa también está adoptando políticas de venta bastante acertadas con respecto a sus clientes, ¿no? Por eso es que estamos viendo que todo lo que está planificado dentro de sus cobros lo está realizando, ¿no? Ustedes saben de que por más que nosotros vendamos, es decir, coloquemos bastante ventas a crédito, pero si no las llegamos a cobrar, igual vamos a tener un déficit, ¿no? En vez de tener un superávit, vamos a tener un déficit. Por eso es que a veces las empresas entran en quiebra, porque tienen deudores morosos, o sea, cuentas incobrables. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿no tienen ninguna duda al respecto? No le dicen todo bien. Entonces, este video también yo se los voy a subir a YouTube y con eso tendrían las dos prácticas. La próxima semana, ¿podrían dar examen el día viernes como hoy? ¿De la próxima semana? Sí, Sí, se podría. Se puede. se puede, ¿no? Bueno, El día jueves nosotros vamos a avanzar la última unidad, que es Bolsa de Valores, que es puro teoría, ¿ya? El jueves avanzamos esa parte teórica y eso también va a entrar al examen de segundo parcial, ¿ya? Entonces daríamos el examen el día viernes como hoy, ¿sí? hora de Sí, clase, está ¿no? bien. En la hora de Sí, está clase. bien. Está bien, dice. Listen, Ya, o sea que ya tienen, y va a entrar esto, que posiblemente va a valer el 50% un flujo de caja. Y el otro Y 50% va a ser algunas preguntas teóricas en base a los temas que se ha avanzado. Eso es todo el examen. ya dice. Ya. Está bien. ¿Ya? Entonces tengo ustedes... dos preguntas. ¿Cómo? Tengo dos preguntas. A ver. Cuando hay un déficit, en vez de excedente, ¿se pone insuficiente o cuál sería No. el Déficit. Además, se lo pone entre paréntesis. Este resultado va a venir entre paréntesis, no así positivo como está ahorita. ¿Ustedes han llevado contabilidad? Han llevado contabilidad, ¿verdad? Y han Sí. visto que cuando hay pérdida, la parte, los términos numéricos se reflejan entre paréntesis cuando hay pérdida. ¿Qué quiere decir? Que no va a sumar, sino bien va a restar. Bueno. ¿Ya? Y la otra pregunta sería si lo podemos hacer así igual en Excel, en el examen. No, tienen que hacerlo manual. Manual. Lo que Bueno, sí pueden tener es el rayado, lo pueden tener rayado, el formato. Pero ustedes me lo van a hacer manual, no lo van a hacer en computadora, porque ya he tenido experiencias de que hacen ciertas cosas irregulares. ¿Ya? Entonces no, lo van a bueno, hacer a mano. bueno, Lisa. ¿Ya? Muy Bien, bien. dice. Bueno, entonces con esas aclaraciones quedamos acá, ya estamos llegando a los 40 minutos, lo hemos hecho exacto casi, y yo les paso esta práctica y anótense que el examen es el día viernes de segundo parcial, ¿ya? Está bien, dice. Ya, ahorita bien. voy a ver Gracias. qué fecha es viernes. Viernes 3. Exactamente, viernes 3. Ya, anótense, viernes 3, examen. ¿Ya? Lisa, ¿Sí? ¿qué tiempo nos va a dar para el examen? Si vamos a hacer a mano, vamos a tardar más. No se preocupen que yo voy a calcular el tiempo. No les puedo anticipar porque yo voy a ver, de acuerdo a las preguntas que yo haga, teóricas y la parte práctica. Esto no es difícil tampoco. Simplemente es los cálculos que hacen aquí, que eso es, tienen que tener su calculadora, nada más. Y esto es sencillo, ¿no? Esta parte es sencilla. Simplemente que esto tienen que poner de manera correcta para que puedan traspasar esa información a su flujo, y su flujo han visto que está así.
¿no? Bueno, quedamos acá entonces y el día jueves avanzamos bolsa de valores, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.